soy Marta Catalena, soy pediatra y os hablo desde Round Rock, cerca de la ciudad de Austin, en Texas. Y estoy aquí con mis amigas, con Fer y Verónica, para daros algunos consejillos y una receta y, en fin, enseñaros a vivir de manera un poco saludable, de cuidar a los niños. Hoy vamos a hablar de algo interesante, o yo creo que lo es, como es la atención. Aquellos niños que, bueno, pues que necesitan a lo mejor un poquito de ayuda para desarrollar esa capacidad tan importante. Así que, a ver, amigas, ¿qué me contáis? Sí, hola Marta. Yo soy Fer y vivo también en Round Rock, muy cerquita de Marta, en Texas, y soy madre de 5 niños. Y yo creo que efectivamente el tema de la atención y de ayudar a los niños a focalizarse es un tema que además cada vez viene siendo, yo creo que un poco más problemático, provocado un poco por todas las tecnologías, que tienen su parte buena y su parte mala. Pero es verdad que las tecnologías, a pesar de que decimos que está concentrado con el ordenador o con el iPad o con el teléfono, y hay que ver cómo se concentra. No, está absorbido, pero eso no es concentración. La concentración es cuando fomenta, y me imagino que Marta nos lo explicarás muy bien, cuando se fomenta la memoria, el recordar las cosas, la capacidad de razonar. Y bueno, yo creo que hoy en día todos los niños y los jóvenes tienen precisamente eso, un gran problema de concentración. Y si tuviéramos alguna profesora o maestra para preguntarle, probablemente nos diría que es uno de los grandes retos que tienen en clase, que es mantener la atención de los niños durante, aunque sea un corto periodo de tiempo. Pero bueno, Verónica también tiene su experiencia y nos contará también con sus niños. Hola, Vero, ¿cómo estás? Ay, disculpa. Hola, ¿qué tal? Nada, yo bien, espero que vosotras también. Se agradece mucho que haya bajado un poquillo la temperatura, estamos aquí fenomenal en Austin. Como ha dicho Marta, hoy hablaremos de la atención y bueno, creo que es un tema que a todos los padres pues, nos puede preocupar en algún momento y nos podemos sentir identificados, porque a veces nos puede dar la sensación como de que nuestros hijos no son capaces de seguir el flow, de seguir de tirada las rutinas del día o mantener mucho la atención en una misma actividad. Pero quisiera, Marta, que nos explicaras un poco cómo funciona este progreso de la atención, porque quizás en ocasiones estamos esperando de nuestros hijos más de lo que ellos pueden dar a ese nivel, ¿no? Entonces, Marta, ¿a qué edad más o menos los niños pueden mantener la atención durante un tiempo pues, prolongado? Digamos, por ejemplo, media hora de atención. Sí, pues mira, es un tema interesantísimo y muy variable. Y todo depende de la madurez. Entonces, lo primero que hay que entender es que la inatención y la hiperactividad son las características de la infancia. Y el motivo por el que no empezamos a la escuela antes. En el sentido de la escuela de académico, de aprender, de sentarse y de escuchar y no empezamos hasta una cierta edad, kindergarten, primer grado, por ese motivo, porque si intentamos hacer lo mismo con un niño más pequeñito, no es capaz porque le falta atención y le sobra actividad. ¿Okay? Entonces, en el proceso de madurez hay un rango muy grande. O sea, hay niños normales, por llamarlos de alguna manera, o sea, que van a evolucionar y van a desarrollarse de forma totalmente normal y sin embargo a lo mejor empiezan a la escuela, kindergarten, primer grado y todavía como que les cuesta, todavía tienen esa inatención, todavía tienen esa hiperactividad. ¿Y cómo los distinguimos entonces? Sabemos que hay una enfermedad crónica, ¿verdad? Que es el trastorno de la atención y hiperactividad. ¿Cómo los distinguimos entonces? Hoy no vamos a hablar de eso, del trastorno crónico, pero sí te puedo adelantar que la manera de distinguirlo a veces es mirando hacia atrás. O sea, tú tienes un niño de primer grado, segundo grado, y cuando tiene el trastorno crónico de la atención y hiperactividad, uno mira hacia atrás y la misma dificultad que tenía la maestra en la guardería, la que tuvo en kindergarten, la que tuvo en primer grado, lo mismito, e incluso agravado porque según van aumentando los grados, también va aumentando la dificultad y lo que se espera de ellos, ¿no? O sea que el problema se vuelve más grande por ese motivo. Cuando es madurez, es problema simplemente de madurez, pues un niño puede estar en primer grado, segundo grado y miras para atrás y dices, pero mira, es que antes, ya ves, no hacía esto y esto y esto y ahora es capaz de hacerlo. O sea que si hay progresión, si hay evolución, entonces vamos en el buen sentido.
Es cierto que hay niños que necesitan un empujoncito y eso es de lo que vamos a hablar, de cómo facilitarlo. A veces lo que tenemos que aprender los padres es como con el sueño, no impedirlo. A veces hacemos cosas que lo que hacen es aumentan un poquito esa inatención o esa hiperactividad y eso es lo que vamos a aprender a no hacer. Tú tienes niños pequeños y en fin, lo sabes bien, Verónica, ¿verdad? Entonces, con los niños, ¿qué es lo que hace que madure el cerebro? Pues mira, creerlo o no, el juego libre. Juego libre quiere decir jugar sin normas, o sea, el juego de cuando salíamos y nos juntábamos con otros amiguitos y no está estructurado, no es un juego de un deporte, que hay unas normas que seguir, hay una persona que nos está diciendo qué hacer. Así es como se desarrolla el cerebro, en sentido positivo, ¿verdad? Porque cuando hay ese juego libre, pues mira, primero tenemos que ver a qué jugamos. ¿No os acordáis de aquello cuando salías? ¿A qué jugamos? Sí, sí, No sí, sabíamos a qué completamente. íbamos a jugar, y si no teníamos ninguna cosa, pues había que inventarlo. Y después va a surgir el líder, y después el líder puede que cambie, en este momento es uno, después es otro, los otros siguen, puede que haya conflictos, puede que haya pequeñas peleas, y ellos tienen que aprender a resolver todo eso. Y para pasar a través de eso, es un proceso mental bien complicado y necesita práctica. Entonces, hay niños que están con lo que yo llamo overbooking. Queremos que aprendan tantas cosas, queremos que sepan deportes, música, idiomas, y entonces tienen después de haberse pasado 6 horas, pobrecitos, en la escuela, pues tienen una serie de actividades que hay que agarrar el coche corriendo para aquí y para allá. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tienen tiempo para ese free play. Entonces, bueno, fantástico, hacen lo que les mandan, probablemente, hasta que son adolescentes y llega un momento en que ya no hacen lo que les mandan. Entonces, yo lo que les digo a los padres es lo siguiente: dejarlos que jueguen ahora. No quieres que juegue cuando tenga 20 años, no, que juegue ahora, jugar ahora, sacarlo del cuerpo, Importante. ese free play, ¿verdad? Ese juego libre. Entonces, pues eso, lo que sí, siempre recomiendo es que, las cositas que aprendemos en la casa son a seguir las direcciones de alguien, o sea, a obedecer prácticamente, no a ojos cerrados, porque ya sabes que los niños pues a veces Cuestionan. te hacen otra. Pero bueno, en lo básico, yo siempre digo, en lo que se refiere a la comida y a dormir, que son las dos actividades que el ser humano no puede vivir sin ellas y que ocurren todos los días, mejor hacer que te escuchen en ese aspecto. Porque hay niños que no tienen normas ni para comer ni para dormir, comen cuando les parece, meten la mano en la pota, comen, y duermen cuando pueden, cuando ya se caen de sueño. Y después queremos que sigan ciertas rutinas. Si no aprendieron lo básico, ¿cómo crees que va a aprender lo otro? O sea, hay que ir pasito a paso. Uno no puede pretender que simplemente porque tenga 8 años, pues ya tenga que saber ciertas cosas. Bueno, habrá que entrenarlo un poquito también. Entonces, con los niños pequeñitos, las rutinas del día, de comer y dormir, eso es todo. Y el que aprendan un poquito a escuchar, aunque sea protestando algunas veces. Yo les digo a los niños cuando vienen a mi consulta, yo les digo, a ver, ¿tú cuántos jefes tienes en tu casa? Porque yo tengo uno, aquí yo tengo uno, les digo. Y tengo el administrador aquí, pues mira, si no hago lo mío, me riñe. Y tengo que estar aquí 1 hora y tengo que hacer cosas. O sea, yo tengo un jefe. ¿Tú cuántos tienes? Y pobrecitos saben exactamente a qué me refiero. Me dicen papá y mamá, me lo dicen. Y entonces les digo, bueno, pues entonces, ¿qué? Lo único que tienes que hacer es lo que ellos te dicen, lo que ellos te digan. Tú no puedes comer lo que te parezca, no puedes dormir cuando te parezca y donde te parezca. Y lo entienden. Entonces eso, lo más básico en ese momento. Y fíjate tú que empieza ese aprender por ti mismo, a enfocarte tú en una actividad, empieza cuando es bebé. Verónica, tú verás que a veces Julia agarra un juguetito y está ahí hablando a su manera, y dándole vueltas, y lo tira, y lo lleva, y lo vuelve a recoger. Está ese que llamamos en inglés self-soothing, el calmarse, los mecanismos de calmarse uno a sí mismo.
Incluso los bebés, cuando empiezan a llorar y sabes que está seco, que comió, que no está enfermo, y empiezan a llorar y a lo mejor necesitan estar en la cuna, de repente empiezan a mirar a la pared y a hablar y a hacer ruidos y se entretienen. Esos momentos es mejor no romperlos, dejar que siga jugando, porque eso es lo que está en ese momento, en ese trance en el que el cerebro está resolviendo una situación de estar aburrido, de no saber qué hacer, y de repente encuentra un estímulo y es capaz de evolucionar con él, de seguirlo. Me Entonces, parece súper interesante, Marta. sí. Yo, según hablabas, me estaba acordando de distintas anécdotas de mis hijos. A ellos les encantaba jugar en grupo, entre ellos. Entonces jugaban pues a las casitas todos y uno hacía que era el carpintero, el otro hacía de no sé qué. Y es verdad que a veces llegaba la hora de la cena y es como, oye, venga a cenar, por favor, 15 minutos más, por favor, un ratito más. Pero yo creo que eso enriquece muchísimo, o sea, esos juegos de grupo, de no es que se centren Sí. solo en una cosa, sino esos juegos de grupo que se enriquecen entre ellos, aunque sean hermanos, se peleen, como dices tú. O sea, me has quitado esto que era mío, ahora me lo dejas y vienen a ti, y yo tenía esto, mamá, y me lo ha quitado. Pero qué importante es y cómo enriquece toda esa interacción, como dices tú, con amigos en la calle, de tiempo libre o con hermanos. Y luego me acordaba de uno, sí, me acordaba de uno de mis hijos, Alejandro, que de pequeño le preguntaban que qué quería ser de mayor, y debía tener 4 o 5 años o 6, y yo, jefe, Jefe. a mí todo el mundo me manda. Digo, ¿pero jefe de qué? Jefe, le daba igual porque era el tercero y entonces todo el mundo le mandaba. Entonces ya no éramos solo papá y mamá, eran sus hermanos. Y dice, yo, en el momento que crezca voy a ser jefe y entonces verás cómo voy a mandar, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, sí. No, y es que efectivamente, aunque sean hermanos, amigos o los que no tengan con quién jugar ahora en esta época de aislamiento, pues a veces tienen que buscarse, bueno, pues es bueno buscarse la manera de entretenerse ellos solos. Cuando son pequeños, menos de 4 o 5 años, ese es ese juego en paralelo, ¿no? Pueden que estén juntos en el mismo parque, en el mismo jardín, en la misma casa, pero a lo mejor cada uno está a lo suyo, compartiendo juguetes nada más, pero el juego no se comparte. A partir de esa edad empiezan a querer que el otro juegue contigo, o sea, que haya ya una estructura de juego, pero es bueno que ellos busquen esa estructura y que los demás, los que estamos observando, seamos meros observadores para que ni se hagan daño o salgan a la calle, o ven, en fin, supervisar, pero no necesariamente estar siempre dirigiéndoles, que es lo que las actividades extraescolares y todo esto, estupendo, pero a veces lo que hacen es, están continuamente dirigiéndoles y dejan poco tiempo para ese juego libre. Tampoco dejan tiempo ni para cocinar en la casa. Yo tengo pacientes que se pasan el día en el coche, aquí que hay distancias tan largas, tan grandes, salen de la escuela a violín, después a clase de no sé qué, no sé cuál. No, nadie prepara la comida ni la cena, o sea, comen sobre la marcha, cualquier cosa. Entonces yo creo que hay que descansar un poquito, relajarse, dar tiempo a aburrirse un poco, aunque no sea todo el tiempo, pero bueno, un poquito. Entonces, mira, las pautas que para los que son así un poquito ya más como la edad de los de Verónica, Álvaro. decíamos que, pues eso, cuando son bebés, cuando están así como en trance, dejarlos, que se entretengan con sus cositas, el juego libre, el hacer un poco que escuchen a los padres sin ser robots, pero bueno. Y después, una vez que ya empiezan al cole y eso, crear rutinas. A los niños les encantan las rutinas, funcionan mejor, incluso cuando son pequeños, con las rutinas. Entonces, que claro, que las rutinas no sean kilométricas. Hay quien tiene una lista de cosas que hacer por la mañana de 2 páginas y pretende que el niño la siga y tal. Eso es muy difícil. Entonces, si esa rutina de la mañana tiene más de 4 cosas que hacer seguidas, entonces vamos a dividirla en que habrá algo que haya que hacer por la noche y dejarlo ya listo para la mañana. Y después la repetición. Al principio hay que llevarles de la mano, ¿te lavas los dientes? Sí, ahora vete y coge la bolsa, ahora la mochila, ¿dónde está? Los zapatos, tal. O sea, primero habrá que hacerlo así para que después ellos imiten, ¿verdad? Si las rutinas son cortas, si son un par de cosas, 3, 4 cosas no más, las van a aprender más rápido. Todos los padres tenemos lo que yo llamo lo que te saca de quicio. A ver, hay siempre esa actividad, yo no sé si esta expresión existe solo en español, en España o si se utiliza en otros sitios, pero hay cosas que nos sacan de quicio. Verónica me mencionabas de la mochila. O sea, ¿cómo es posible que si todos los días tiene que salir con la mochila,
se le olvide y salga de casa así con las manos colgando, como si fuese de paseo. Pues muy bien, pues porque está pensando en otra cosa y tal. Entonces, cuando hay varias cosas que te sacan del quicio, entonces tienes que atajar de una en una. No intentes corregirlas todas a la vez, porque vas a fallar y te vas a llevar una decepción. Entonces, una de cada vez. Lo de la mochila. Pues entonces por la noche, cuando ya tenga todos los deberes, todo metido ahí, la mochila, coge la mochila a la puerta. Y después se lo tienes que decir cuando sea la hora de salir por la puerta, mochila, y ya está ahí. Y va a llegar un momento en que sin decir mochila ya se lo va a decir el cerebro. Ya. Y si la mochila no está en la puerta, la va a buscar, porque ya va a decir, uy, ¿dónde está mi mochila? Pero a veces lleva un año, tienes que hacer 365 veces lo mismo para que se enganche de manera automática. O sea que mucha paciencia, pues darse cuenta también de que a lo mejor Álvaro lo puede hacer, pero Violeta no. O sea, ahí tienes que esperar a que llegue el momento también, ¿no? Y eso, trabajar en una rutina de cada vez. Ya verás cómo así, una vez que tengas éxito y se cree, ya esa ya la tienes que olvidar o de vez en cuando tendrás que reforzar. Pero eso es todo. Es curioso porque a veces no, por lo que veo en mis hijos, que se llevan 17 meses, a veces no depende solamente de la edad, ¿no? A veces también depende un poco de la personalidad. Porque, sí. Porque yo veo que Violeta, por ejemplo, hay rutinas que las tiene ya súper interiorizadas. Ella cena, se levanta de la mesa, se va, se lava los dientes y sabe que se va a la cama y lo hace todo rodado. Y Álvaro es el típico que venga a marear, venga a retrasarlo, es el típico procrastinador de manual, o sea, todo el rato te intenta como, pues como echar atrás, como intenta como, yo qué sé, sacar otros temas, distraerse, es que hace por distraerse, o sea, hace que la cosa no fluya y claro, al final pues eso nos desespera un poco también. Pero mira, yo lo que le digo a los padres es que estos niños, que como Álvaro está expuesto a ver, ha aprendido igual que Violeta y lleva las mismas normas, la aplicas a todos y bueno, la personalidad y todo eso influye muchísimo, pero Álvaro es líder. Álvaro te va, si tú dices A, él va a decir B, a ver si puede. Si cuela bien, si no, pues mejor no. Mucho de ello es porque puede que esté distraído, que esté a lo suyo, pero también es porque él es así. Es el que te hacía preguntas sobre el COVID que decías, pero bueno, este niño cómo... Madurez. O sea que la madurez en ese sentido no quiere decir que vaya a tener madurez en todos los sentidos. Él es un niño avanzado de muchas maneras y los niños que son así, pues avanzados en la parte intelectual, digamos, ¿no? Son difíciles de cuidar porque lo primero... lo que tú digas, pues eso, pues van a buscar la manera de, ¿y si hago lo contrario? O ¿y si digo lo contrario? ¿Y qué pasa si hago esto? Entonces sí, son definitivamente, la personalidad influye muchísimo, cada uno es un mundo, es distinto, pero después llegas, si tienes éxito relativo durante esta etapa, es más probable que cuando sean quinceañeros, cuando ya tengan la adolescencia, lo hagan mejor. Que si no tienen ninguna norma y nunca la han tenido. Entonces, hay niños, adolescentes que llegan a esa edad y me dicen los padres, es que hace los deberes y se le olvidan, es que los deja en casa, tengo que andar yo metiéndoselos en la carpeta y tengo que llevárselos cuando los deja en casa y tengo que llamar a la maestra y decir, oye, que está hecho. Y entonces yo les digo, no. Hay un momento en la vida en que uno tiene que sufrir las consecuencias naturales de lo que hace. Y cuando un niño es pequeñito, pues no lo vas a dejar que cruce la calle así, por poner un ejemplo. Pero cuando ya llegas a la adolescencia, pues a lo mejor el no hacer los deberes le lleva una mala nota, lo cual lleva que pues las consecuencias que tenga en casa, en fin, el sufrir las consecuencias naturales de sus actos, en un momento u otro vamos a tener que, dependiendo de la edad y de manera apropiada a la edad, vamos a tener también que sufran un poquito esas consecuencias. Pues ¿No sí. creéis? Sí, totalmente. Mira, a mí una cosa, Vero, que me funcionó bastante bien, sobre todo cuando tienes varios, es la motivación, que yo creo que también es muy importante. Entonces hacíamos planes con cada uno de ellos. Entonces lo que más me sacaba de quicio, como dice Marta, de cada uno, lo poníamos como en un cuadrito, en la cocina, donde lo veíamos todos y aprovechábamos la cena, y entonces iban ganando puntos. Entonces yo, por ejemplo, me horrorizaba cuando preparaban la bolsa para hacer deporte en el colegio, que llevaba mezclada las zapatillas con toda la ropa y me horrorizaba. Digo, ¿qué cuesta poner las zapatillas en la bolsa de plástico y el resto de la ropa que está limpia en la mochila de deporte?
cada uno tenía como sus puntos débiles. Y entonces por la noche se ponían puntos. Entonces al llegar el fin de semana, el que más puntos tuviera nunca eran premios materiales ni físicos. El premio consistía en que era el que elegía el libro que se leía por la noche, elegía la película que veíamos todos el fin de semana, elegía si tomábamos palomitas o otra cosa para ver la peli. Entonces le daba como cierto protagonismo. Yo creo que en algunos niños, no todos, pero en algunos, el tema de la motivación responde de una manera súper positiva. Y es algo que ves los frutos después y que te ayudan a generar precisamente eso, hábitos, rutinas, que muchas veces es como, es que ya no sé cómo decírselo más, es que se lo digo monamente, es que se lo digo con un beso, es que se lo digo con un grito, se lo digo de todas las maneras y es que no lo consigo. Pero a veces esa motivación, el sentir pues que va a lograr algo que le apetece y que no es material en sí, desarrolla en él como un reto para proponérselo, para hacerlo, y entonces ya lo hace no porque tú se lo digas, sino porque, bueno, pues porque le apetece lograr eso y sin darse cuenta le has generado una rutina. Sí, bueno, así funcionamos todos, ¿verdad? Todos vamos a trabajar porque sí, o sea, la motivación es fundamental. Sí, sí. Y siempre los maestros lo saben bien con esas charts que hacen de comportamientos y te dan el color verde o rojo, tal, y el que te reconoce. Cuando le ponen la estrella en la mano, que vienen súper orgullosos para enseñarte que le han puesto aquí una estrella de color o algo. Sí, así es. Pero para crear rutinas, una de cada vez y repetición, 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 repetición. Sí, y es increíble cómo a veces esas cosas que aprendiste cuando eres pequeñita, de que tanto, para nosotros en mi casa llegar tarde era una cosa, o sea, no, la puntualidad es que era muy importante. Entonces yo ahora lo veo comparada con otras madres o con otras familias, con mis propios hijos, que no creen que la puntualidad sea tan importante. Y en fin, lo que aprendes de pequeñita, qué mal se olvida, ¿verdad? Sí. Es increíble. Sí, sí, lo bueno y lo malo. Y bueno, pues a ver, como... Sí, dime. De puntos y de recompensa y tal, la verdad es que sí que suelen funcionar. Nosotros en casa no lo hemos usado todavía de forma súper consistente porque se nos olvida, pero sí que, o sea, no lo hacemos sobre papel, pero sí que hacemos muchas veces lo que dices tú, les damos un poco como ese privilegio del día que alguien hace algo extra bien y sabemos que es algo encima que le cuesta, pues ese día es la persona que tiene, pues, bueno, pues el derecho o el privilegio de lo que, pues cosas como has dicho tú, ¿no? Que no son materiales, pues elegir la película o elegir dónde vamos por la tarde o cositas así, ¿no? Sí, el juego que se va a jugar después de cenar o cosas así. Y la verdad es que sí que es cierto que suelen responder bien a este tipo de cosas. Lo que pasa es que también Álvaro es un poco puñetero, si lo puedo decir así claramente. Y a veces luego encima cuando lo hace mal, luego dice, se pone como un poco digno y dice, cuando le decimos a Violeta, bueno Violeta, ¿y qué vamos a ver esta noche? Entonces se oye una vocecilla por detrás, claro, es que yo hoy no puedo elegir porque no me lo he ganado. Eso es Álvaro, ¿verdad? Eso es Álvaro. Claro, ¿ves? Pero es que Álvaro te va a decir siempre lo adecuado en el momento adecuado. Es que no, y a veces no, ya verás. Sí, sí. Ya me dirás a lo que llega cuando sea mayor. Sí, sí, sí. Es que yo hoy estoy un poco rebelde. Con 5 años. ¡Wow! Estupendo, estupendo. No. Bueno, es así, es así. Estás haciendo muy bien. Y no, a ver, es difícil llevar una consistencia cuando tienes más de un niño en la casa, es todo difícil y cada día es un poco distinto. Tú también, el humor, la energía, todo varía de día a día. Entonces hay que tener todo eso en consideración y darnos cuenta de que pues vamos a fallar muchas veces, pero en fin. Pero es así, sí. Pero rutinas en cositas pequeñas. Cositas pequeñas. Cositas pequeñas, una por una, y cuando ya una vez que la tienen dominada, a por la siguiente y a por la siguiente. Sí. Y eso te hace sentir como que, bueno, pues he hecho algo. Pequeño, sí. Llegué a alguna meta. Y bueno, y en cuanto a, sabemos que no hay alimento que te pueda decir, pues evita este o el otro para estar más atento. Lo único, pues eso, la buena nutrición equilibrada, que es buena para el cerebro, Fer, que sí, la verdad es que sí. Yo creo que no está demostrado que haya alimentos específicos
que con esos te aseguran que el niño va a tener un nivel de concentración increíble, pero sí es verdad que todos conocemos alimentos que favorecen la memoria y la concentración y sobre todo la energía del niño para poder concentrarse o para poder prestar mayor atención, como son el plátano, la mantequilla de cacahuete, los frutos secos, el yogur, el chocolate incluso, no precisamente el chocolate con leche, más bien el chocolate amargo, pero son alimentos que de alguna manera sí favorecen el que los niños puedan tener más memoria o no, pero vamos, eso está cuestionable y no quiero decir nada con eso. Pero bueno, mi receta de hoy no es ninguno de esos ingredientes, es lo mejor de todo. Es una receta de andar por casa que yo creo que nos saca a más de una de muchos apuros, que son unas albóndigas en salsa española. Entonces, parecen complicadas, yo creo que a todos nos da siempre como pereza, como cuando hacemos croquetas, por el hecho de que pensamos que nos vamos a pringar, se pringa la cocina, pero la verdad es que no es tan complicado. Entonces, los ingredientes que necesitamos para la carne, para lo que son las albóndigas, sí, las podemos comprar ya hechas y demás, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas desde el principio en casa para controlar bien los ingredientes. Entonces tenemos pues medio kilo de carne picada, 2 huevos, un poquito de cebolla picadita, un poquito de ajo picadito. A mí me gusta ponerle una rebanada de pan o de pan atrasado mojado en leche. Me parece que le da mucha jugosidad a las albóndigas. Un poquito de cilantro o perejil. Las especias que tengas en casa y que más te gusten. Si tienes tomillo, especias secas para darle sabor a la carne, pimienta y sal y harina, que es lo que vamos a necesitar para envolver las albóndigas. Entonces, mi idea es mezclar todos esos ingredientes con la carne, bien con las manos, y dejarla reposar por lo menos 10 minutos para que esa carne coja todo ese sabor de las especias y se vaya poniendo jugosa, ¿no? Para que no quede seca. El problema de las albóndigas muchas veces es que se queden secas. Y mientras dejamos reposar la carne, hacemos la salsa. Y para la salsa necesitamos 1 cuchara o 2 cucharas de salsa de tomate. Si es casera, pues mejor. Medio pimiento rojo, un pimiento verde, un buen vaso de vino, que pueden ser 1 o 2, 1 cucharada de caldo concentrado de carne, sal y aceite de oliva. Y entonces preparamos primero la salsa, rehogando bien la cebollita para que coja color. Con la cebollita añadimos los pimientos después, el primero el verde, después el rojo. Cuando ya todo eso ha cogido bien de color, entonces añadimos el caldo de carne, el vino y si hace falta un poquito de agua, que normalmente lo pide, para que luego cuando pongamos las albóndigas. Cuando ya hemos pasado los 10 minutos tenemos la salsa ya hirviendo y entonces vamos con la carne. Y entonces empezamos a hacer las bolas de albóndiga. Entonces se pueden freír, pero si las queremos un poquito más saludables y no nos gusta abusar un poco del frito, las podemos poner directamente en la salsa, revueltas muy bien con harina y directamente a la salsa y no se deshacen. Y se ponen en la salsa y se dejan en la salsa que vayan hirviendo por lo menos 10 minutos, moviéndolas de vez en cuando y listo, y ya está. Entonces veremos que la salsa incluso empieza a espesar un poquito porque esa harina que rebozamos la albóndiga hace que la salsa espese un poquito. Si hace falta añadir un poquito más de agua, se añade un poquito más de agua. Pero ya está. Y si los niños son muy piquis y queremos pasar la salsa por la batidora, pues también se puede hacer. Bueno, pues es así de sencilla de hacer la receta. Como veis, no es complicada y yo creo que si no se fríen, resulta incluso más sencilla todavía. Por supuesto, fritas están muy ricas, pero ahora que todos intentamos comer un poquito más sano y especialmente después del verano y para el colegio, no pasa nada si no se fríen y se ponen directamente en la salsita. Y una cosa buena de esta receta es que nos podemos poner a hacer un día no 1 pound o medio kilo de carne, sino 2 kilos y se pueden congelar perfectamente con su salsa, porque no lleva patata ni nada. Entonces se pueden congelar perfectamente y tienes para 2 días o 3 días, dependiendo del número de gente que seáis en casa. O sea, que es una receta que yo creo que además gusta a todos, la verdad. O sea, que es muy rica. Sí, es una receta fantástica, la verdad. En nuestra casa a mis hijos les encantan las albóndigas y luego me encanta también que es la típica receta en la que a ellos les gusta ayudar, ¿no? Y ayudarte a hacer las albóndigas.
He de decir que los míos hacen como unas cagarrutillas pequeñas que me horripilan personalmente porque las mías son mucho más grandes, pero luego me siento mal de intentar arreglarlo. Les digo que las intenten hacer más grandes, pero nunca las hacen suficientemente grandes. Pero bueno, a ellos les encanta, luego en la cazuela están mezcladas, las grandes, las pequeñas, pero a ellos les hace mucha ilusión, la verdad, ayudar. Así que bueno, os animo a todas a que probéis la receta. Además es un plato muy típico de España, yo creo, ¿no? Con la salsa española, súper rica. Sí, Muy sí, bueno. muy rico. Bueno, pues nada, me alegro que os guste. Mandarme vuestras fotos cuando las hagáis. Yo las hice con patatas fritas, que la verdad es que estaban absolutamente riquísimas. Me encantan además las patatas fritas caseras buenas. Pero bueno, nada, dar las gracias a todas y a todos los que nos seguís, nos apoyáis, mandarnos vuestros comentarios a Verónica, a Marta, a mí o en nuestro blog. Estaremos encantadas de cualquier tema que se os ocurra, que queráis que hablemos para daros ideas. Y nada, no os olvidéis de seguirnos en el podcast o de suscribiros y ayudarnos a que todo el mundo sepa que estamos aquí tratando de echar una mano. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Bye. Adiós. Chao.